Muy buenos días, público en general, compañeros, profesora, ¿no? Mi nombre es Carcebadia Tejada Cruz, tal como se indica en el nombre de este canal, ¿no? Aquí en esta oportunidad vamos a resolver un problema que es aplicativo de lo que es balance y energía en la industria del petróleo, una industria muy conocida en nuestro país, ¿no? El problema no está así en totalidad escrito, llamémoslo de esa manera, porque más es un texto, pero voy a resaltar las partes más importantes a tener en cuenta para el desarrollo del mismo. Como se puede observar ahora, ¿no? Ahí nos mencionan un diagrama de flujo de lo que es el proceso, ¿no? Esta es la torre donde se desarrolla el cracking que se menciona, ¿no? El craqueo del combustible, ¿no? Y, dice, y en el cual se están indicando temperaturas y características significativas de los flujos. Especifican el tipo de horno que tenemos, que es un tipo quemador de gas, ¿no? Donde vamos a tener secciones de lo que es calefacción radiante, o sea, por radiación y por convección. Y una corriente de aire precalentado, como se puede observar acá, esta es la referencia al precalentador, ¿no? Donde se transfiere calor de los gases de chimenea o humos al aire empleado en la combustión. Acá se puede observar, por ejemplo, los humos. Para sus cálculos vamos a trabajar con una temperatura de 600 Fahrenheit. El aire sí va a tener 30% de exceso, eso hay que tener en consideración, y está en 80 Fahrenheit, con un 60% de hidrógeno. Acá tenemos el horno, donde va a entrar el gas combustible con una densidad real de 0,9. La alimentación combinada, que es lo que le va a dar calor al horno, y todo lo que sale del horno va a estar en 1000 Fahrenheit. Sin embargo, acá se va de lo que va a salir del refrigerador, va a salir a 300 Fahrenheit, ¿no? Que esto va a ir tanto para el reflujo, donde es el evaporador, y va a ir acá a enfriar estos 1000 Fahrenheit a 800 Fahrenheit. Esto se va a ir mencionando más al detalle mientras se va resolviendo los problemas. Esta torre de fraccionamiento también es muy importante, y hay que tener en cuenta estos valores para poder utilizar las tablas de datos correctamente. Y entonces acá tenemos también una alimentación nueva que es gas aceite, ¿no? Aceite gas a 29 grados SAPI, que es la unidad que se trabaja en la industria petrolera, y este 11,8K. No vayan a pensar que nos estamos refiriendo a los Kelvin, porque en esta industria principalmente se trabaja con grados Fahrenheit. Esto es la constante que se queda representado por su valor K, no por el nombre K. Y aquí tenemos otros datos importantes como la gasolina, cuánto es sus grados SAPI y su constante K, ¿no? Y entonces vamos a empezar ahora. También nos menciona como dato importante que tenemos acá que el gas usado para la calefacción del horno se suministra a 65 grados Fahrenheit, ¿no? Eso es algo muy a tener en cuenta, ¿no? Y lo vamos a estar usando bastante. Y estos porcentajes de los gases involucrados en el proceso. Tenemos al metano con un 14,6 en composición de volumen de lo que es el gas, ¿no? De ahí tenemos el C2H6, ¿no? Que es el mayor porcentaje que tenemos, 77,3. De ahí tenemos el monóxido de carbono, que es un mínimo de 1,2%, el hidrógeno gaseoso y el nitrógeno gaseoso. Claro está, ese nitrógeno viene también por presencia del aire, pues, que es lo que es el gas que está ingresando al horno, podríamos decirlo, ¿no? Y ahí vamos a entender mejor de qué estamos hablando. De ahí tenemos que las temperaturas, ¿no? Que se figuran en el diagrama de flujo, algunas son establecidas de forma arbitraria como bases de cálculo o se derivan de una planta piloto, ¿no?
Eso no es tan resaltante, excepto esto de cómo están repartidos en porcentajes, ¿no? La gasolina y el alquitrán, que es 61% y 24,5%. Este dato nos va a servir para el cálculo del régimen de producción para estos compuestos y tanto para el gas que se está mencionando, ¿no? De ahí tenemos que suponer que la operación se tiene que realizar con un 100% de recuperación de material, es decir, sin pérdidas, ¿no? Y que el gas obtenido se va a determinar por diferencia. Obviamente, si nosotros sumamos acá, no vamos a tener el 100%, quiere decir que la diferencia, que es el gas, es lo que tenemos que considerar, no que es el 15,5%, realizando los cálculos correspondientes, ¿no? Ahora, otro detalle es esto, que dice, una experiencia previa ha indicado que tal operación puede llevarse a cabo satisfactoriamente bajo las condiciones de reacción que resultan en la conversión del 22% de peso de la alimentación combinada que entra al horno. ¿Qué quiere decir eso? Que ya de una producción hecha, lo que tenemos ahí es solo el 22%. Eso nos va a ayudar a tener lo principal. Y aquí también nos dan las condiciones API y su factor de caracterización, la constante K que mencioné, que también está indicado en el diagrama, ¿no? Y obviamente nos están diciendo que las temperaturas son 60 Fahrenheit y la presión atmosférica puede tomarse como unas 600 BTU por libras de gasolina más gas formado. No olvidar ese valor. Ahora, para lo que sería el régimen de producción, que es uno de los que nos van a pedir, vamos a trabajar con esta unidad de cálculo que dice 5.000 barriles de 42 galones. Eso ya es demasiado importante por sí mismo. Entonces, ya, y este error que es la pérdida, ¿no? 5% de la potencia calorífica del combustible. Potencia calorífica, dice. Pero como dice ahí, solo se va a considerar las pérdidas que corresponden a esta potencia calorífica, porque son las que proceden del horno y no las pérdidas de radiación. Ya, para calcular las entalpías, dice, se va a despreciar los calores de mezcla que hay en ambas fases, gas y líquida, y el efecto obviamente de la presión sobre las entalpías. O sea, se va a considerar todo de forma ideal, porque si no, tanto cualquier tipo de factor de los mencionados van a afectar las entalpías resultantes, ¿no? Y ahora nos dan también como un dato extra en qué unidades se van a trabajar cada caso. Por ejemplo, para las velocidades de flujo se van a expresar en libras por hora y en barriles por día, obviamente a 60 Fahrenheit para los líquidos, mientras que para los gases, o el gas en este caso, se va a trabajar en la unidad de pies cúbicos, estando a 60 Fahrenheit y 30 pulgadas de mercurio saturado, ¿no? Todo eso por hora, obviamente, ¿no? Y cada régimen de calor está expresado en BTU, la unidad inglesa, por hora, ¿no? Ahora, lo que nos piden obviamente son 12 cosas. En primer lugar, el régimen de producción de la gasolina, el gas y el alquitrán. Después, la velocidad de flujo de alimentación combinado que va al horno. Propiedades de la alimentación combinada, ¿no? O sea, propiedades físicas y químicas. De ahí el calor absorbido para calentar y producir el cracking del aceite en el horno. La velocidad de flujo de alimentación combinada que se emplea para enfriar los vapores que proceden del horno. Obviamente porque no tiene que pasar determinadas temperaturas. De ahí tenemos la velocidad de flujo de alimentación combinada empleada para el flujo en el evaporador. Temperatura de los humos que salen de la sección de conversión del horno, ¿no? Hablo de los humos de los gases, ¿no? En general. De ahí tenemos el rendimiento térmico del horno y precalentador combinado, calor que se transfiere en el condensador y refrigeradores y el agua de refrigeración requerida por el condensador y refrigeradores en galones por minuto, considerando que hay un incremento en la temperatura de 20 Fahrenheit. Ahora, para estas propiedades, ¿no?
vamos a utilizar obviamente tablas presentes en el mismo libro y ciertas figuras donde principalmente se obtuvieron los datos de las tablas. En este caso tenemos por ejemplo acá la tabla 38 que nos va a indicar las propiedades físicas de fracciones del aceite del petróleo, donde tenemos ahí a la gasolina, al alquitrán, la alimentación nueva, lo que sería para la recirculación, el gas mismo y la alimentación combinada. Todo eso calculado. Tenemos sus grados API, tenemos su constante de factorización, el K, tenemos su densidad a 60-60, o sea, 60 de lo que es el otro y 60 del agua, a eso es lo que hace referencia, peso molecular medio y el punto de ebullición medio. Este detalle va a ser muy importante para más adelante también, ¿no? Ahora, las propiedades térmicas también de las fracciones de aceite del petróleo, ¿no? Donde tenemos el punto de ebullición, que lo vamos a estar usando bastante, calor de vaporización, los calores específicos medio de vapores y las entalpías referidas. Como se puede observar acá no tenemos las entalpías definidas así tal como tal, pero con estos valores de BTU libras y a las temperaturas que se usan más la masa vamos a poder realizar los cálculos, porque BTU libras por una masa en libras nos va a dar el factor BTU, que es la unidad de energía inglesa, ¿no? Y tenemos también igual antes para la gasolina, el alquitrán, el gas, la alimentación nueva, la alimentación combinada y la recirculación. También tenemos estas gráficas que obviamente son, como digo, no nos ayudan. Son unas cartas especiales que se utilizan para calcular la carta los calores de vaporización y fracciones de petróleo, ¿no? Tenemos el peso molecular para un lado, la densidad API para el otro, y en el otro lado tenemos el calor de vaporización en BTU por libras y el punto de ebullición medio en grados Fahrenheit. También más abajo tenemos, como quien dice, sus otras unidades que son más conocidas, como es el grado Celsius y el gramo, ¿no? Sistema internacional. Todo eso reproduce un diagrama CPP que se menciona, ¿no? Igualito abajo tenemos calor específico de aceites de petróleo líquidos. Este es otro tipo de tabla también de carácter similar, ¿no? Acá tenemos una constante ya definida, ¿no? De factorización 11,8 para materiales de contenido medio, mientras que para otros materiales hay que multiplicar por un factor de corrección, ¿no? Acá tenemos otro valor que es los calores específicos de hidrocarburos, ¿no? Gaseosos a presión atmosférica. Y número por carbono de las moléculas es 4 o mayor, ¿no? Ya. En primer lugar, como se puede observar, nos toca la determinación del régimen de producción y eso se calcula a partir del planteo de rendimiento de la forma siguiente. Como se mencionó en un principio, la base de cálculo es 5000, ¿no? Entonces ponemos que la carga ingresante es 5000 en barriles por día en esas unidades. De ahí tenemos que la gasolina y el alquitrán dice 3050 y 1225. ¿Recuerdan los porcentajes mencionados en un principio de 61% y 24,5%? Ya. Al sacarle a 5000 el 61% y ese otro valor, nos va a dar estos valores: 3050 el 61%, 5000, y el otro porcentaje es de acá, 1225. Y obviamente lo que queda sería lo que se va a producir en gas, ¿no? Para cada caso. De ahí tenemos galones por hora. Listo. Acá tenemos que aplicar unidades de conversión, de cual de 5000, si nosotros le dividimos entre 42 asumiendo que es por galones, nos va a dar 119 y algo, que al final todo este factor de conversión nos va a terminar dando en 1,75, que al multiplicarlo por 5000 nos va a dar este valor de 8750, que es la aplicación de galones por hora, porque obviamente un día tiene 24 horas. Eso es también parte del factor de conversión. Y de la misma forma para la gasolina y alquitrán, porque el porcentaje sigue siendo el mismo, se van a obtener los siguientes resultados. Para la densidad relativa los cálculos son similares, ¿no? Igual para la gasolina. Y con la unidad que trabajamos principalmente en libras por hora, también tenemos que convertir en base a eso de los barriles para obtener estos valores. Aquí voy a hacer un alto
continuando, como dije, aquí vamos a hacer una pausa para indicar un pequeño detalle que nos va a servir en un futuro, ¿no? Que se trata sobre la unidad de conversión de galones a libras. Según las fuentes, ¿no? Un galón es equivalente a 8,33 o 35 galones, ¿no? De peso en agua. Entonces, esa es la unidad de conversión para trabajar acá, ¿no? Y obtener el valor de gas producido, que obviamente sería el resto, ¿no? Y esta unidad en gas, tal como se mencionó en un inicio, se va a trabajar en miles de pies cuadrados por día, ¿no? Ya, siguiente. Dice velocidad de alimentación combinada que va al horno. De la combinación que entra al horno, tal como se citó en un inicio, tenemos que el 22% se convierte en gas más gasolina. Entonces, primero vamos de la tabla anterior, vamos a sumar el gas más la gasolina que ingresan, ¿no? Por libras por hora, que es 33.210 más 12.150, que es igual a 45.360. Luego tenemos la alimentación combinada que va al horno, que como ya se mencionó en un inicio, se cita que el 22%, ¿no? En peso de la alimentación combinada. Quiere decir que eso vamos a tener que dividirlo entre 0,22 para obtener el valor total, ¿no? Entonces, al dividirlo, el valor oficial que nos da es este que está resaltado en amarillo. Acá hay pequeños errores de cálculo en el libro, ¿no? Sin embargo, para no estar metiéndonos en tantos problemas, y de ahí vamos a tratar de explicar por qué puede haber hecho esas variaciones que se van a observar a lo largo del procedimiento, ¿no? Trabajaremos con lo oficial indicado, ¿no? Que es 206.170 y no 206.181, 180.8182. Entonces, en base a ese 206.170, vamos a hacer la diferencia, ¿no? Para obtener el material de recirculación, que ya van a ver que siempre va a estar constante esos términos, ¿no? Menos todo lo que se está produciendo acá. El 3, el gas, la gasolina, el alquitrán y el gas. 33.210 más 18.930 más 12.150. Y la diferencia de todo esto nos va a dar 14.000, 141.000 diré, 880. Entonces tenemos acá su densidad de SAPI, ¿no? Para tanto el material de recirculación y la alimentación nueva, esto ya viene de lo que es la resolución de la parte C de las propiedades combinadas, ¿no? Factores de caracterización 10,7 y 11,8 libras por hora, ¿no? Que ya se calculó antes, 141.880, 64.290 para la alimentación nueva. Esto que alimentación nueva que mencionan es simplemente la suma de todo esto, ¿no? Y el porcentaje en peso se va a sacar también de lo que es el peso promedio de la alimentación, que es 240, ¿no? Y, y lo que está acá en la tabla registrada, en la primera tabla, ¿no? Acá vamos a tener que es 240 pesos promedio, su punto de ebullición para alimentación combinada. De ahí tenemos lo que ya mencioné antes, ¿no? Los valores respectivos, ¿no? Cuánto es la K de cada uno y la densidad. Como se observó, tenemos 19 para el recirculación y 29 alimentación nueva. Entonces, eso también se puede observar acá. 19 recirculación y alimentación nueva es 29 y sus K es 11,8 y 10,7. Sus pesos 300 y 220. Y en base a eso tenemos que estar sacando este peso promedio para saber su porcentaje también, ¿no? De cada uno, lo que equivale. Ya, ahora, entonces de esa tabla salen todos esos resultados indicados acá.
Incluso abajo nos indican cuánto sería el K de la alimentación combinada, que como podemos ver no está registrado en ninguna parte de acá, pero nos va a servir porque nos piden eso en base a lo que tenemos en esta tabla. 10,7, que es el factor de caracterización K para hallar el K de la alimentación combinada, multiplicado por el porcentaje en peso del material de recirculación, porque de ambos sale la alimentación combinada. Y 11,8 para la alimentación nueva multiplicado por el porcentaje en peso del mismo, que es 0,312. Obviamente dividido entre 100 cada uno, porque es porcentaje, ¿no? Y nos da 11,4. Estos datos también se pueden obtener en la tabla, pero acá tenemos que demostrar cómo están siendo calculados. Ahora, igualito para la densidad, 19 por el porcentaje en peso, 29 por el 0,312, ¿no? Y que es igual a todo eso a 22,01 del grado SAP. Peso promedio, como se mencionó, es de la misma forma con los porcentajes, ¿no? Para calcular y sale 240. Esto indican también en un inicio que está en la figura 106, que es del mismo libro, pero en esta ocasión no se pudo encontrar esa imagen para trabajarlo porque hay en internet libros incompletos, ¿no? Pero eso es de menos. Pero como tenemos el dato en la tabla de estos dos valores, vamos a tomarlos como ya validados sin alguna operación definida por el momento. Ya, ahora con la siguiente parte tenemos la parte D, que nos piden calor absorbido en el calentamiento y cracking del aceite en el horno. Ya desde esta parte van a empezar varios problemas que su resolución se basan en balances de energía principalmente, pues estamos trabajando con entalpías, ¿no? Que obviamente se va a basar en entrada, lo que entra va a ser igual a lo que sale, ¿no? Pero como acá nos piden solo el calor absorbido de calentamiento y todos tenemos unidades decentes diferentes, va a ser de esa forma. En la entrada tenemos entalpía de la alimentación combinada a 540 Fahrenheit. Ya. Te preguntas por qué 540 Fahrenheit. Nos vamos al principio. Alimentación combinada. Listo. De acá tenemos, esta es la alimentación combinada que va a entrar. Y si podemos observar acá, está el valor de 540 Fahrenheit. Quiere decir que esa es la temperatura. Entonces por eso trabajamos con ese valor. Ahí. Ahora, después que tenemos eso, vamos a multiplicar lo obtenido anteriormente, 206, 170, lo que mencioné antes, la alimentación combinada que va al horno, que es esto, ¿no? Multiplicado por 248,4. ¿Qué es eso? Eso es lo que mencioné antes, que está en la tabla respectiva, acá, 540 Fahrenheit, alimentación combinada, listo, que es para el cálculo de la entalpías, 248,4. Ahora, de ahí tenemos lo que mencionan ahí, que es el aceite, calor suministrado al aceite de la combustión del combustible. Esto lo vamos a obtener por diferencia cuando tengamos acá el valor total, que es este, 162, 162, 531, 200, ¿no? O 162 millones, 531.200, ¿no? Entonces, ahora vamos por la salida. En la salida, ¿qué es lo que nos va a dar? Va a salir el gas, obviamente, la gasolina, el alquitrán, va a salir el material de recirculación, ¿no? Y ahí también vamos a tener, se podría considerar el gas de salida, el calor de salida, como la energía absorbida en el cracking del aceite, ¿no? Que es en lo que se basa el procedimiento. Entonces, la entalpía del gas tenemos que obviamente va a ser, como está en la tabla, 12.150 por 631,3. Ahora, estos valores, ¿no? Hay que tener en consideración, según acá, a qué temperatura sale del horno, porque salida es 1000. Entonces quiere decir que esos valores son a 1000 Fahrenheit. Entonces vamos a trabajar con 1000. Por ejemplo, para la gasolina a 1000 tenemos 711,7. Para el alquitrán 620,3. Para el gas 631,3 y para la recirculación 650,7. Esos valores vamos a tener muy en consideración ahora para hacer estos cálculos. Gas
631,3, tal como se mencionó, y nos da este valor, ¿no? Entonces, después de eso, tenemos lo que es la gasolina, como se mencionó recién, 711,7 por la masa que está en la tabla, 32.210, y de ahí la entalpía del alquitrán, que viene a ser igual a 18.930, que también está en esa tabla mencionada, y nos da este valor. Ahora, acá viene el detalle. Esta multiplicación está correcta, obviamente, ¿no? 141.800 por 650,7. Pero como deben recordar, lo que hemos hallado de la masa de recirculación es 141.880. Acá se ha hecho una pequeña adaptación o ha habido error de tipeo para que nos dé un valor de BTU diferente, ¿no? Porque obviamente esto ya varía. Este 600 vendría a ser lo que ese valor de la constante en BTU por libra para lo que sería el aceite, ¿no? Eso no está citado directamente en tabla, pero se puede sacar de las gráficas utilizando esta masa respectiva 45.360, que es el gas más gasolina, que es lo que entra, ese resultado. Ese es el combustible que está entrando y nos da este valor. Y entonces sumando todo esto nos da 162.531.200, ¿no? Que restando al valor inicial de la entalpía de la alimentación combinada 540 Fahrenheit, nos va a dar un total de calor de 111.318.600 BTU también, ¿no? Que es lo que nos están pidiendo, calor absorbido en el calentamiento y en el cracking del aceite, ¿no? Ahora, después de eso, tenemos lo que sería el peso de la alimentación combinada que se emplea para el enfriamiento de vapores calientes que proceden del horno. Obviamente, si sigue botando esos vapores calientes, va a llegar un punto en el que se va a sobrepasar y eso hay que controlarlo para que tengamos mayor eficiencia. De ahí que se utilice una determinada masa para enfriar, que viene lo que sería el refrigerante. Como se puede observar acá en la imagen, ¿no? Que está más claro en la parte principal lo que es el efluyente calentador, lo que viene el refrigerante a una temperatura de 300 Fahrenheit, y para que al chocar con este efluyente de que viene el calentador se va a enfriar a 800 Fahrenheit, como se indica en la figura principal, ¿no? Y ahora, en base a esto, el X que mencionamos ahí es lo que viene del que son las libras de material de enfriamiento suministradas a ese vapor que procede del horno. Entonces, otra vez, por balance de energía, tenemos las entalpías de los vapores que vienen a 1000 Fahrenheit, que es el total, la suma total de esto, este total restado por la energía absorbida del cracking, ¿no? Porque obviamente el cracking ahí es una energía absorbida, no es vapores que salen del gas, como es lo otro, a 1000 Fahrenheit, que es 135.317.200, ¿no? BTU. Ahora, la entalpía que viene del refrigerador es obviamente a 300 Fahrenheit, como se indica, y eso nos da 108,6, ¿no? Por X a 300 Fahrenheit también nos tenemos que ir a la tabla a buscar ese 108,6 para poder trabajar con eso, que es alimentación combinada mismo a 300 líquido 108,6. Ya, ahora con eso ya tenemos completo esa parte, ¿no? Y sabemos por qué es, y el X como ya mencioné es el libre y tenemos un total acá. Ahora la salida, como vamos a ver acá, es en 800 Fahrenheit, entonces todo se da a esa temperatura. Para la entalpía del gas, ya sabemos las masas son las mismas para gasolina, gas y alquitrán que se están en la tabla, y eso lo multiplicamos por sus respectivos valores en BTU por libras a la temperatura indicada para obtener los valores de 56.251.000, 185.644.992.393.000, y para los vapores de recirculación también similar, 72.741.900, y al último la entropía de la dimensión combinada de refrigerantes 517,42, que es su valor por X.
¿no? Y nos da pues el valor indicado ahí, ¿no? Y aquí seguimos, ¿no? Como mencioné, tenemos este valor que nos da este producto de 106.170.700 más 517,42 por las libras, ¿no? Que tenemos de alimentación combinada. Entonces ahora este valor lo vamos a igualar a esto, porque es balance, tienen que ser iguales, que es 166.170.700 más 517,42 x es igual a 135.317.200 más 108,6x, ¿no? Variables para un lado y números conocidos para el otro. Tenemos a un lado 408,82x, que es la diferencia, ¿no? De 517,42 menos 108,6, ¿no? Y el otro también sería una diferencia que nos da 29.146.500, ¿no? Entonces, ya con eso tenemos el valor de x realizando la división, que nos da 71.294 libras de alimentación combinada para la refrigeración. Y ya tenemos lo que nos han pedido, ¿no? Que es esto. Siempre hay que tener en consideración ciertas cosas que nos van a ir sirviendo en el futuro, como son estas, ¿no? Esos valores de tablas también, ya van a ver a qué me refiero. Entonces, acá está. De ahí tenemos que la velocidad para el F nos pide la velocidad de flujo de la alimentación combinada. Siempre vamos a estar con esta alimentación combinada. Tengo en consideración todos los datos que vamos a estar incluyendo. Para el reflujo en el evaporador, ¿no? O sea, como indica aquí en la figura, no reflujo en alimentador. Alimentación combinada como reflujo, el alquitrán, los vapores y lo que sale a 710 Fahrenheit. Si nos vamos al principal, ¿no? Es como que tendríamos esto. Este es el evaporador. Acá viene el reflujo. Viene acá 800 los vapores que ya se han enfriado. Y salen acá los gases, ¿no? Que de aquí van a ir a la torre de fraccionamiento, que es la siguiente etapa del desarrollo, ¿no? Entonces, continuando, como dije antes, igualito que en un principio, pero acá le vamos a dar a Y el valor de libras de alimentación combinada para este reflujo, ¿no? O sea, acá, por este lado. Y tenemos que hacer balance también acá, entrada y salida. ¿Qué está entrando? Alimentación y vapores, nada más. ¿Qué está saliendo? Los gases y el alquitrán, nada más. Entonces, entrada tenemos entalpía de los vapores a 800. ¿Qué es ese valor? Como ya lo tenemos acá en un principio, va a ser todo esto, este total. Esto es lo que está entrando, ¿ya? Pero como ya tenemos el X, que es 71.294, simplemente multiplicamos y sumamos todo y nos da este valor. Vamos a señalarlo porque también nos puede servir en el futuro, ¿no? Entonces tenemos 143.059.600. Y entonces viene después la entalpía de alimentación combinada para el reflujo, que es igual a la alimentación combinada, ya hemos visto que es 108,6 multiplicado por el I, que ya mencionamos las libras de alimentación combinada necesarias, ¿no? Y de ahí viene la entalpía de alimentación combinada. Como reflujo y está esto, ya este valor es el total, ¿no? Y viene la salida, que es la entalpía del gas, que ya lo tenemos, obviamente a la temperatura que nos indica ahí 710, ¿no? Trabajamos con eso en las tablas, vamos a buscarlos, 710, que tenemos 425,2, ¿no? Y así vamos a ir trabajando. El alquitrán está a otro valor ahí, ¿no? No está necesariamente a 710. Si vemos en el original, está en otro valor, este es 745, porque no tienen los mismos valores, ¿no? Y entonces el alquitrán es 745, mientras que el gas también es 710, ¿ya? Y obviamente, si no recuerdo mal, también la recirculación y el 710 ahí que vamos a necesitarlo. Ya. Entonces, ya con eso vamos a trabajar acá. El gas tenemos 392,29, ¿no? Multiplicado nos da 447.663.000, ¿no? No, espera, 4.766.300
Para la gasolina tenemos 16.468.800. Y para la recirculación, que ahí están los valores también indicados en la tabla, para esa temperatura de 646, no, 64.636.400. De la alimentación combinada para refrigeración tenemos 32.684.700. Y para el reflujo, que es alimentación combinada también es 458,45, que es su valor multiplicando por las libras, ¿no? Y obviamente le da entre el pie el alquitrán a la temperatura que indica ahí 745 Fahrenheit, que es la que sale, que nos da 6 millones 669.000, no, 6.693.600, ¿no? Y el total nos da 125.249.800 más 458,45 por I, ¿no? Que es las libras de la entalpía combinada. Balanceando, similar al anterior, entrada a un lado en un inicio y salida para el otro, ¿no? Acá está viceversa, pero es una igualdad al final de cuentas. Y nos va a dar un total de 50.906 libras. Esta división de 178 millones, 17.809.800 entre 349,85, ¿no? Ya. Ahora, vamos a seguir señalando estos valores, como ya sabes. Ya. Entonces ahora tenemos velocidad de reflujo de la gasolina en la torre de fraccionamiento. ¿Recuerdan los gases que se van arriba en un principio? Tenemos los gases acá que van a la torre de fraccionamiento. Este 710 va a entrar a la torre de fraccionamiento, que como ven va a salir, acá vamos a tener diversas temperaturas, 290, tenemos acá otro reflujo que entra por acá, tenemos 200, acá está gasolina, aparte de la que viene acá en gas, ¿no? Y acá también una alimentación nueva que esté entrando, ¿no? Esto hay que tener bien en consideración acá. Bueno, entonces vamos a seguir trabajando, ¿no? Velocidad de reflujo de la gasolina en la torre de fraccionamiento, ¿no? Acá vamos a poner la Z, el reflujo en libras por hora de este compuesto, de la gasolina, ¿no? Entonces, como ya vemos acá valores, que ya sabemos lo que viene, acá incluso te dan los valores en libras de cada uno, ¿no? Para que no tengas que tener mucha consideración en este diagrama. Pero nosotros vamos a trabajar, lo que entra son los gases, obviamente, que es literalmente estos cálculos, ¿no? Ya hechos acá, que es 476, no, 47, 4.766.300 BTU para el gas, 16.468.800, ¿no? 16 millones obviamente, es en gasolina, porque todo es vapor, gas. Entalpía de recirculación también, que es 64.636.400, ¿no? Y combinada, la alimentación combinada, ahí obviamente está la de recirculación y la de enfriamiento, ¿no? Todo junto, que es igual a 50, a este valor de 56.022.600. La alimentación nueva, porque también está entrando, ¿no? Que es la suma que hemos visto antes, 64.290 por 62,57. Obviamente las temperaturas indicadas acá, ¿no? Para la alimentación nueva es 200 Fahrenheit, que es la única. Los vapores 710, ¿no? De ahí viene lo que es la gasolina de reflujo, que es lo que no sabemos, que eso también está entrando. Esa está en 95 Fahrenheit, ¿no? Entonces acá tenemos 14,25. Eso también eso también se revisa en un inicio para saber sus valores. Entonces tenemos un total de 145.916.700, ¿no? Más 14,25. Para la salida tenemos lo que es igualito. Sale el gas, sale gasolina, sale alimentación combinada, ¿no? Ya sabemos que para la gasolina, incluido todas las gasolinas, ¿no? Nos da un total de 82 millones, 8.257.700 más 248,75 Z, ¿no? El gas es igual a, ya sabemos,
1.361.400 y la entalpía de la alimentación combinada es 81.573.700, ¿no? Y el total 91.192.800 más 248,65. Entonces acá tenemos ya, balanceando igualmente, nos da que el valor de las libras de gasolina de reflujo por hora no es igual a 233.463 libras, ¿no?, de gasolina. Ahora, temperaturas de los humos que salen del horno. Aquí va a ser un poco más complejo porque para esas temperaturas tenemos que hacer balances de energía entre el precalentador en el precalentador del aire, ¿no? Y esto pues tenemos que hacer en base a una combustión de 100 mol de libras por gas, ¿no? Para trabajar de forma equitativa. Y de gas combustible con un 30% de exceso en el aire, que en el diagrama principal se muestra que hay 30% de exceso. Entonces se va a multiplicar por 1,3 en los cálculos cuando encontremos el aire. Aquí está el diagrama de flujo de calor, donde están los aires que entran, aire 80, aire a 400, los gases del horno y los humos, que son los que están saliendo. Entonces acá vamos a tener la composición del gas, como se mencionó, ¿no? Que está el metano, el C2H6, el CO y el H2, ¿no? Agrandando un poquito más tenemos estos valores, ¿no? Ya. Entonces acá tenemos las moles que se basa en los porcentajes, de ahí obtenemos cada uno su peso molecular, que como sabemos siempre está en gramos por mol, de ahí lo convertimos a libra, ¿no? Ahora, como vamos a calentar esos, ¿cuánto O2 es requerido? Esto se tiene que basar en las ecuaciones de los mismos, ¿no? Para calentar esto, ¿no? ¿Y qué es lo que se va a producir en cada caso? Por ejemplo, si es como es combustiones completas, solo se va a producir CO2 y agua específicamente, ¿no? Por más que haya precalentador de aire, es una combustión completa. Obviamente el nitrógeno acá no va a producir nada porque no va a reaccionar con oxígeno. No es como el H2, que el H2 al reaccionar con oxígeno solo nos va a dar agua, no nos va a dar CO2, es obviamente, solo productos carbonados nos dan el CO2. Y así vamos a ir encontrando. La potencia calorífica, ya sabemos también cómo lo vamos a hallar, que está en unidades de BTU por mol libra, ¿no? Y la potencia calorífica multiplicada por las fracciones molares de cada uno. Fracción molar, ya sabemos que es número de moles, ¿no? Entre números moles totales, y nos da estos valores. Y al final la potencia final es 583.620. Pero esta tablita nos va a ayudar para trabajar ahora. Tenemos el oxígeno requerido teóricamente, que es 303,40, que es la suma de todo el oxígeno requerido para cada reacción. El oxígeno real suministrado, como es por 1,3, porque es de aire, ¿no? Y es 394,4 mol libra. Y ahora, para saber el nitrógeno realmente suministrado, es ese mismo valor de 394 multiplicado por la relación 79% nitrógeno y 21% oxígeno. Entonces nos va a dar a 1483 mol libra. Ahora, para las moles de aire suministrado total por 100 moles de combustible, ¿no? Eso nos va a dar, como ya sabemos, 1877 mol libra, ¿no? Porque son 100 moles de combustible, ¿no? Y ahí tenemos ese valor. Ahora, de ahí tenemos la humedad molar, que eso se va a sacar en base a esta gráfica, ¿no? Y tenemos que en unidades de mol libras de agua por mol de gas seco, ¿no? Que es 0,022. Y el agua del aire es multiplicando ese valor por 1877, que es las moles de aire suministrado por el total de 100 moles del combustible, ¿no? Y nos da 41,3. Entonces, continuando, tenemos productos de combustión obtenidos, que son el CO2, que eso también va a salir de la tabla, 170,4. El agua, que es la suma, 267,2 más lo que es obtenido recién, 41,3, que nos da 38,5. El oxígeno, que es también una diferencia de lo real menos lo teórico, que es 91.
El nitrógeno, la suma 0,8 más 1483,8. Y el total viene a ser 2053,7 mol libre. Listo, ahora una aclaración antes de continuar es esto. Si se preguntaron de dónde sale este 1877, es de la suma de estos dos valores. Del nitrógeno realmente suministrado y del oxígeno realmente suministrado, porque ambos son la conformación de lo que hay en el aire, ¿no? Claro está, como se dan cuenta, hemos omitido este 4 para facilitar los cálculos, ¿no? En este caso. Ya, ahora sí. De ahí tenemos la entalpía de vapor de agua en las corrientes de gas. El aire que entra a 80, ¿no? El aire que sale a 400, guiándonos en el gráfico que se mostró en un principio, del calentador. Entra a 80, sale 400, gases al horno y humos, ¿no? Que son los otros gases, ¿no? Que eso vamos a trabajar ahora. Entonces, el aire que entra a 80 Fahrenheit, tenemos que, con los valores de la otra tablita que está mencionada arriba, nos da 19.175 BTU mol por libra, ¿no? El aire que sale a 400 nos da 21.785, ¿no? Y los gases sobrantes a 600, obviamente, acá estamos hablando de los humos, ¿no? Que son los que salen, 23.457. Ya, ahora vamos a ir al balance de energía. Aquí, en vez de trabajar con los 100 moles libra de gas que se usó en un inicio, vamos a considerar solo a 1 mol libra. Entonces, a los valores que tenemos básicamente en las masas los vamos a estar dividiendo entre 100, ¿no? Por ejemplo, entalpía de aire seco tendríamos que era 1877 entre 100, 18,77, multiplicado por la diferencia. Recuerdan que se mencionó que los gases que entran son a 75 Fahrenheit, en cambio ahí tenemos 80, entonces hay una diferencia, 80 menos 65 da 15, ¿no? Y eso también le multiplicamos por su valor, esa temperatura, que es 6,97, ¿no? Ese valor de 6,97, aunque me duele decirlo, no lo podemos encontrar en las tablas porque es aire seco. Y si nos vamos a buscarlo, no lo vamos a hallar, ¿no? Dice 6,97, ¿no? No tenemos en las tablas, pero podemos encontrarlo fácilmente en los handbooks, ¿no? En los valores referidos. Como ven, no hay 6,97 porque no se está considerando aire en ningún momento, ¿no? Entonces, simplemente vamos a trabajar con esos valores dados. Obviamente estas tablitas de calores te pueden ayudar también, pero mejor es ir a una referencia fija como son las tablas. Entonces, continuando, ¿no? Ya tenemos, ¿no? Ahora la entalpía de vapor de agua en el aire, como ya sabemos, es 0,413, ¿no? Multiplicado por lo que hemos mencionado acá, aire que entra, 19.175, ya. Y nos da 7.915, ¿no? Si realizamos los cálculos precisos. Obviamente hay ciertos decimales, ¿no? Pero los decimales están siendo omitidos en la mayoría de los cálculos, ¿no? Y mientras para los gases sobrantes calientes, ¿no? Ahí vamos a tener lo que se mencionó, el CO2, bueno, CO en este caso, porque son humos, pero humo sale como CO2 mayormente, ¿no? Agua, oxígeno y nitrógeno, ¿no? Cada uno atómico. Entonces, aquí tenemos que trabajar a una temperatura, porque eso es lo que nos piden, por eso se pone T, ¿no? Todo esto es parte de la entrada, como estoy diciendo. 1,704. ¿No se acuerdan? Que en un inicio teníamos 170,4 de CO2. Bueno, entre 100, 1,704 la temperatura menos la temperatura en la que están los gases inicialmente, 75, ¿no? Y porque se van a precalentar, ¿no? La capacidad calorífica promedio de lo que sería el CO2, ¿no? Por eso todo esto tiene que ir, todo esto es de uno solo. Ahora, el agua, hay su calor latente, que es de cambio de estado, ¿no? Toda la masa va a cambiar de estado, ¿no?
que obviamente 3085 por lo que sería casi 190,45, ¿no? Que nos da este valor 587,54, ¿no? Y de ahí tenemos el agua sensible, que ya es directo, ¿no? Para que simplemente suba la temperatura, ¿no? Haga variación. 65 Fahrenheit a la temperatura que está, la misma masa, porque todo tiene que cambiar uniformemente, y la capacidad calorífica promedio, ¿no? Del agua, ¿no? Para el oxígeno de forma similar teníamos 91, que es lo que quedaba del producto de combustión, igualito T por T menos 65. Claro, la temperatura tiene que ser uniforme porque es todos los humos, ¿no? Y también su capacidad calorífica promedio, ¿no? Del oxígeno, el nitrógeno similar, que era 1483,8, se vuelve 14,838 por T65 menos 65 y por la capacidad, ¿no? Y el total viene a ser pues la suma de los que mencionamos, estos valores, ¿no? Todo lo que son números más todas estas operaciones, ¿no? Definidas, ¿no? Ahora, para la salida, ahí ya vamos a tener entalpía de los gases sobrantes que salen a 600 Fahrenheit, ¿no? Como tenemos acá una temperatura definida, podemos trabajar de forma adecuada con los calores promedio, porque como se sabe, cada calor promedio es diferente a cada temperatura, ¿no? Entonces, o sea, las capacidades caloríficas. Por eso, similar a antes, 1,704 multiplicado por 600 menos 65, y el calor promedio a esa temperatura de diferencia es 10,17. Y así vamos resolviendo en cada caso capacidades, ¿no? Como dicen los factores de corrección que mencionaron, todo eso tenemos que ir considerando acá. Para el agua tenemos, acá ya es la suma total básicamente, ¿no? No es solo otro, por eso está como 23.457, ¿no? Que es lo que se mencionó acá ahorita de gases sobrantes, ¿no? La entalpía de vapor de agua, ¿no? En BTU mol libra, pero ahí quizás lo consideran con el agua nada más, porque es vapor de agua en eso, por eso es el total, ¿no? 72.365 BTU también, obviamente, BTU por hora se sobreentiende. H2 en una hora sería este BTU más. Para el oxígeno igual 0,910. La diferencia es la misma básicamente, como se dan cuenta, o sea, es la misma temperatura. Estos valores también son aptos para esas temperaturas, ¿no? Para el oxígeno y el nitrógeno, ¿no? Y tenemos también nos da el total de 141.000,81 BTU. Ahora, si se dan cuenta, acá tenemos un valor medio extravagante, ¿no? Y ya van a ver a qué me refiero después. Ya. Entalpía del aire a 400 Fahrenheit, ¿no? Porque eso, a esa temperatura sale el aire, los humos salen a 600, mientras el aire sale a 400. El aire seco, obviamente, trabajamos con la masa del aire 18,77 para un mol libra, ¿no? Por la diferencia, 4,75 por el 7,02, que es la constante, ¿no? De ahí tenemos este valor del vapor de agua, ¿no? Que es 0,413, ¿no? Con lo que trabajamos y multiplicamos por 21,785. Este es 41,3, es lo que ya hemos visto en un principio, ¿se acuerdan? Lo que se produce, 41,3. Ya, de ahí viene este valor 0,413. Y entonces la suma nos da este valor de 531.338, ¿no? Entonces, continuando, ¿no? Tenemos acá, este valor era con 44.141 y el total era en verdad 53.138, para que el total de salida, o sea, sumando los gases sobrantes y el aire, de 194.219. Haciendo la igualdad, obviamente, porque es balance de energía, y reemplazando los valores en este caso, acá son unos cálculos
poco estrambóticos, por eso no se los ha considerado, pero nos da igual una temperatura de 865 Fahrenheit, que es la temperatura de los humos, ¿no? A la que salen los humos principalmente, ¿no? Entonces, de ahí vamos a pasar a la última parte, que es la de gas combustible quemado en el horno por hora, ¿no? Aquí tenemos, como es el gas combustible quemado en el horno por hora, tenemos que tomar en consideración el precalentador y el horno, ¿no? Que se está trabajando. Y todo como base, como dicen por hora, en una hora de operación. Aquí está el esquema de trabajo. Este vendría a ser el horno. Acá salen los humos, el aire que está ingresando, ¿no? Que obviamente todo esto es precalentado, ¿no? La alimentación combinada que viene, ¿no? Y el gas combustible a 60, ¿no? Esto, si lo vemos en el diagrama principal, sería toda esta zona, ¿no? Esta de acá. Aquí están los humos que salen, el aire que ingresa, ¿no? La alimentación combinada 540. Viene acá el 1800, 1000, de ahí que se enfría 800, toda esta parte. Acá también hay un gas real que está ingresando, gas combustible, que esto es lo que nos están pidiendo, ¿no? Y a todo esto está el horno, ¿no? Por hora. Entonces, ahora sí, continuando ya con lo que estamos trabajando, ¿no? Vamos a considerar que U es el número de gas, de mol libras gas combustible quemado por hora. Entonces vamos a la entrada, ¿no? ¿Qué está entrando? Aire seco a 80. Esto está entrando, según diagramas de flujos, ¿no? Entalpía del agua en el aire, que ya lo hemos calculado anteriormente, ¿no? En el problema anterior, ¿no? También tenemos la entalpía de la alimentación combinada, ¿no? Que tenemos como dato lo que hemos calculado previamente en un inicio, que es este valor 51.212.600. La potencia calorífica que está en la tabla del problema 9, no sé si recordarán este valor, 583.620 BTU por mol libra, ¿no? Todo está ligado en este caso, ¿no? Porque cada parte prende la otra. Y la potencia calorífica combustible es obviamente este valor por el W, ¿no? Se sobreentiende, ¿no? Porque necesitamos las libras, obviamente. Y entonces, sumando en este caso, vamos a tener un total de todo lo que se multiplica por W a un lado, que es 593.497 W, más la entalpía de la alimentación combinada, que eso está en un principio, lo hemos calculado, 51.212.600 BTU por hora, ¿no? Como es en una hora de trabajo es BTU nomás, ¿no? Entonces de ahí vamos a la entalpía de vapores, obviamente que sale a 1000, sale por acá a 1000 gases sobrantes, ¿no? Que eso también lo hemos calculado anteriormente nomás, recién 141.081 multiplicado por el W, que es el gas combustible. Calor absorbido del cracking, que eso lo hemos calculado también, cuánto absorbe en el cracking. No sé si recuerdan en la parte 4, si no recuerdo mal, ¿no? Todo eso se va trabajando ahí, ¿no? Y vas teniendo también las pérdidas de calor. Recuerdan al inicio que se mencionó el 5%. Ya, aunque acá lo multiplican por 0.5, ¿no? En verdad debería ser otro valor, ¿no? Porque 5, porque 0.05 viene a ser el 50%, ¿no? ¿No? Sin embargo, en los resultados se ve claramente lo que se está trabajando, ¿no? Ahí hubo un error de tipeo que ya se corrigió, ¿no? Porque el valor de edad este mencionado y nos da un total de 162.531.200 más este valor. Balanceando las energías nos da un total de mol libras de gas combustible seco por hora de 263, ¿no?
y eso transformándolo, como dicen, a pies cúbicos por hora de gas, nos da 101.308 pies cúbicos por hora. Y ahora sí, entrando ya a la recta final, vamos a tener que calcular el rendimiento térmico del horno, el calor que se transfiere en el condensador y refrigerantes, así como el agua de refrigeración requerida por el condensador y refrigeradores. Empezando por rendimiento térmico del horno, vamos a utilizar valores calculados en la parte 4, como por ejemplo el calor suministrado al aceite, que ahí se definió como 111.318.600 BTU, ¿no? De ahí tenemos la potencia calorífica total del gas combustible, que como ya calculamos el valor de W, que es las libras entrantes, multiplicamos 583.620 por 263, nos da 153.492.060, ¿no? Eso también está en BTU. Y por último, el rendimiento térmico basado sobre la potencia calorífica del gas es la división entre el calor suministrado y la potencia calorífica, ¿no? Que sería 111.318.600 entre 153.492.060, ¿no? Y eso multiplicado por 100, ¿no? El valor exacto que nos da de esa división, ¿no? Es en sí 0.7252401199, que al multiplicarlo por 100 obviamente nos da 72,5%. Como el 2 es uno que trunca y no redondea, nos quedamos con ese valor en porcentaje. Ahora, para lo que es el calor de transferencia entre el condensador y los refrigerantes, aquí vamos a trabajarlo por partes. El condensador sobre la torre de fraccionamiento, el refrigerador para el alquitrán, ¿no? Y el refrigerador de la alimentación combinada. Como se observó acá en el diagrama inicial, tenemos dos refrigeradores. El de acá es para el agua o cambio de calor y este es el refrigerador del alquitrán, el que se va acá, ¿no? Entonces con eso vamos a trabajar acá, en esta parte, ¿no? Entonces, por eso está dividido en esas partes. Listo. En la torre de fraccionamiento tenemos la gasolina producto y la gasolina reflujo. Que ya sabemos el producto acá que es lo que está en la tabla inicial de lo que es el régimen de producción, 33.210 multiplicado por 248,7 menos 14,3. ¿Por qué? Porque acá hay una diferencia entre las temperaturas y por ende se va a trabajar con la diferencia entre cada caso. 248,7 es a una temperatura y 14,3 es el valor utilizado para la otra temperatura. Si nos vamos a las tablas, vamos a tener lo que yo mencioné antes, ¿no? 248,7, que es la gasolina, a 290 y 14,3 a 95, porque se está enfriando o condensando en este caso, porque uno está a vapor y el otro está líquido. Hay ese cambio. Por eso dice condensadores o refrigerantes, ¿no? Ahora, para la gasolina y reflujo es lo mismo, pero acá tenemos la masa que es 233.463 y nos da igual a 554.723.730, ¿no? Y obviamente para el gas, acá similar a antes, vamos a hacer diferencia por cambio de temperatura. La masa es la misma de la tabla, 12.150. Acá tenemos, ahí dice que es 1121 menos 11,3. Sin embargo, como podemos ver en la tabla, ahí ha habido también un error de digitación, porque el valor es 112,1 y 290,95, ¿no? Porque si no, no habría forma que salga el valor indicado, ¿no? Entonces acá lo corregimos, 112,1, ¿no? Y nos da 11 millones, no, 1.199.690, ¿no? Y ahora, de ahí vamos a seguir al refrigerador del alquitrán, que es simplemente la masa del alquitrán, en libras por hora, 18.930, por
igualmente la diferencia 253,6 y 43,4. Ahí vemos que hay dos temperaturas, 745 y el otro 150. Y vamos trabajando con esto, ¿no? Y nos da 500, nos da este valor 5.873.200, ¿no? Y refrigerador de la alimentación combinada es el valor que tenemos, ¿no? Que es 122.200, igualito, la diferencia 248,4 menos 108,6, ¿no? Nos da este valor de acá, que es 17.086.000, y nos da al final un total de toda la suma de estos calores de 86.667.040 BTU por hora, ¿no? O BTU en este caso, porque las masas están en libras por hora. Entonces, de ahí nos vamos a lo que es esto: agua de refrigeración requerida por el condensador y los refrigeradores. Agua. Acá nos dan un valor calculado de calor absorbido por el galón de agua. Este 20 es lo que nos dicen a considerar en el inicio del problema, un incremento de la temperatura de 20 Fahrenheit. Ahora, queremos galones de agua. Un galón de agua, si trabajamos con estas unidades, que serían en BTU libre, entre comillas, tenemos que aplicar factor de conversión, ¿no? Porque esto es lo que incrementa más que nada, ¿no? Entonces, por eso se utiliza este valor de 8,34, está en el mismo libro, ¿no? Sin embargo, diversas referencias, unos lo citan como 8,33 y otros como 8,35. Y obviamente, como vamos a trabajar con un promedio, sería 8,34. Y entonces, este valor, no, en verdad es 8,33, ¿no? Pero en unos dice 34, 35, por eso se trabaja con este valor. Entonces nos da 166,6, ¿no? ¿Y por qué? Porque esa es la unidad para igualar, ¿no? En BTU galones. Acá tiene que ser galones para que tenga sentido la conversión a gales por minuto. Ahora, condensador sobre la torre de fraccionamiento, ¿no? Ya tenemos la suma de estos dos, ¿no? Nos da este valor, 637, ¿no? 73.707.840, ¿no? Que es la suma de todo esto hasta acá. Y eso nos da este valor. Lo tenemos que dividir entre el calor absorbido, y como estamos trabajando en galones por minuto, porque te piden en esa unidad, una hora es 60 minutos, el factor de conversión, 60 multiplicado al otro, para que tengamos al final galones por minuto, 6.373. Ahora, para el alquitrán es similarmente este valor de acá, dividido entre el mismo factor indicado acá, y nos da 587. Acá es un poco, acá parecería que hubiera errores, pero si uno saca las cuentas necesarias, sí nos da el valor indicado: 587.555.022. Como se les dije, los decimales siempre los están omitiendo en estos cálculos para mayor facilidad. Igualito tenemos para la alimentación combinada, ¿no? Este valor de acá, vamos a trabajarlo lo dividimos igual por el mismo factor, y nos da 1.709 galones por minuto. También hay decimales incluidos. Y el total, pues, de agua de refrigeración vendría a ser 86.669 galones por minuto. Tal como se observó muchas veces en esto, como se trabaja a grandes cantidades, esos pequeños cambios o errores, ya sea por los decimales o esos, son omitidos porque en la base general no terminarían afectando mucho. Pero si vamos al detalle en sí, siempre van a existir estas pérdidas por diversas fallas en los equipos y esas cosas, ¿no? Y siempre, como se puede observar acá, hay que tener en cuenta cómo es ese funcionamiento. Todo está ligado: los enfriamientos, cómo va la torre de fraccionamiento, las diferencias de temperaturas, los factores de conversión, siempre hay que tenerlos claros para poder realizar un trabajo adecuado en esto. Al final todo se basa en un balance de energía en este caso,
no tanto de masa, pero sí de energía, ¿no? Que es algo muy importante. Entonces eso concluiría todo. Espero que les haya servido. Servidor, el libro donde se obtiene este ejemplo es el ejemplo 3, ¿no? Del libro de principios básicos de procesos químicos, ¿no? Ya acá tengo lo que sería el problema sacado, ¿no? Está indicado acá en más detalle, ¿no? Es el ejemplo 3, es el tema 12 de metalurgia, ¿no? No tengo el libro en físico ni nada de eso, pero en internet hay uno incompleto donde no van a encontrar este problema. Ha sido de acceso gracias a mi profesora del curso, ¿no? Que ella sí lo tiene en físico.